Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de resistencias en serie. Bien, cuando dos o más resistores se conectan juntos de tal forma que tengan un punto en común, se dice que están en serie. Y esto es muy importante. Para una conexión en serie, la corriente será la misma. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que son los resistores que están en serie. Y aquí lo tenemos. Un resistor está con otro resistor y pueden tener un punto en común. Esto sería en forma física. Ya en forma de plano, aquí tenemos estos dos resistores y están en serie, uno seguido del otro, y tienen un punto en común. Y en este caso, si nosotros tenemos lo que es una resistencia en serie, se puede reducir a una resistencia equivalente. Para ello vamos a ocupar lo que es la caída de potencial, es decir, el voltaje. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, en este caso, el voltaje de este o la fuente de poder se va a repartir en estos dos elementos. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje número 2. Y como sabemos nosotros, por ley de Ohm, el voltaje se representa como intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje 1 sería intensidad por resistencia 1 más, y en este caso sería intensidad por resistencia 2. Y vemos que existe un factor común, que es la intensidad. Como es la misma, se pone como ahí. Intensidad va a ser igual a R1 más R2. De aquí vemos que la resistencia equivalente va a ser la suma de los dos resistores. O en general, la resistencia equivalente de otros o más resistores, en todo caso, va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias. Para las resistencias en serie o conexión en serie, las resistencias se suman y la corriente será la misma. Haga de cuenta que es como un fluido. Tiene que pasar por cada uno de los elementos de esa corriente. Aquí lo tenemos lo que es un circuito. Vamos a tener un circuito que va a estar compuesto de diferentes elementos, por ejemplo, los que son los focos y tenemos también una batería. Entonces, el circuito en serie se forma cuando un flujo de corriente pasa por cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí viene la electricidad, pasa por este elemento, pasa por este elemento, pasa por este elemento. De aquí vemos que la corriente tiene que ser exactamente la misma. Circuitos serie que están conectados de tal forma que solamente tienen un punto en común. Y bien, vamos a hacer este ejercicio. Dado el siguiente circuito, determine la resistencia total del circuito, la corriente del circuito y el voltaje en cada resistor. Bien, como nos damos cuenta, se trata de un circuito serie. Todo está seguido, solamente tienen un punto en común. Punto, punto, punto. Bien, entonces, como es un circuito serie, la resistencia total va a ser la suma de cada una de las resistencias, R1 más R2 más R3. Entonces, la resistencia total sería 270 más 180 más 680. Y de ahí calculamos que la resistencia total es 1130 ohms. Ya que tenemos la resistencia total, vamos a calcular la corriente del circuito, que es mediante la ley de Ohm. La intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje. ¿Cuál es el voltaje del circuito? 5 volts.
Entonces sustituimos 5 volts entre la resistencia total, que es 1130. Al realizar esta operación, vamos a llegar que la intensidad de corriente es 0.004424 amperes. O podemos aplicar un sufijo y escribirlo de la siguiente forma: 4.4247 miliamperes. Ya resolví el inciso A y el inciso B. Ahora el inciso C: calcular el voltaje de cada uno de los resistores. Entonces, para ello, me voy a basar en que en una conexión en serie, la corriente tiene que ser la misma. Entonces, voy a hacer una tablita. Voy a colocar lo que son los elementos, que sería el resistor 1, el resistor 2 y el resistor 3. Coloco el valor de la resistencia, 270 ohms. Y coloco el valor de la corriente que yo calculé, que es 4.4247 miliamperes. Entonces, ya que tengo esto, voy a calcular voltaje para saber cuál es el voltaje que almacena cada elemento. El voltaje lo calculamos como corriente por resistencia. Entonces, si yo multiplico 270 ohms por 4.4247 por 10 a la menos 3, obtengo que el voltaje en el primer resistor es 1.19469. Si yo tomo el segundo resistor y lo multiplico por la corriente, obtengo que el voltaje es 0.79646. Y si yo tomo el tercer resistor, 680, y lo multiplico por la corriente, 4.4247, obtengo el valor de 3.00885. Y ahora, si yo sumo la caída de voltaje entre los tres elementos, me tiene que dar el voltaje que suministré, que son 5 volts. Se conserva la energía. Y aquí tenemos lo que es la imagen de una simulación de dicho circuito, donde podemos ver que el voltaje circuita 1.19, 0.796, que es 796 milivolts, y 3 volts, que sería, aquí está, 3.01 volts. Y la corriente, 4.4247 miliamperes. Aquí lo tenemos, 4.42 miliamperes, tanto en la entrada como en la salida. Y bien, vamos a hacer el análisis del circuito. Vamos a hacer la simulación. Este es el entorno de un software llamado Tina. Es un software que nos puede ayudar a analizar algunos circuitos eléctricos. Nos permite lo que es la simulación. Aquí tenemos diferentes elementos. En este caso, vamos a simular lo que es este circuito eléctrico, el que realizamos. Por lo tanto, vamos a buscar algunas medidas, algunos elementos que necesitamos. Uno de ellos es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje sería esta, una batería. Estamos con corriente directa. Entonces lo selecciono y lo voy a colocar. Ahí está lo que es la fuente de voltaje. Si yo le doy doble clic, le puedo cambiar la etiqueta. Por ejemplo, dejarle volt. Y aquí le coloco el valor de voltaje, que en este caso vale 5. Entonces lo dejo normal. Aquí tengo lo que es mi fuente de voltaje. Además, necesito tres elementos que son resistencias. Las resistencias las voy a tener en esta parte de acá. Resistencia. Las selecciono y las coloco. 1, 2 y 3. Y tienen los valores de doble clic. Aquí colocamos. Por default viene 1 kilo. Bien. Nosotros vamos a corregir.
sería 270 ohms para la primera, 180 para lo que es la segunda y 680 para el tercer resistor. Bien, ya tenemos los elementos. Aquí tenemos otros elementos, por ejemplo, tierra, una fuente de voltaje. Es muy parecido a lo que es la corriente directa. También tenemos lo que es un generador de voltaje, en este caso sería alterno. Tenemos lo que es un voltímetro para calcular lo que es el voltaje. Tenemos amperímetros para calcular corriente. Resistores, este es un potenciómetro. Como vimos, es un resistor variable. Tenemos un condensador, también llamado capacitor. Una bobina, que es un inductor. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos también lo que son algunos transformadores, lámparas, interruptores y otros elementos que vamos a ir conociendo a lo largo de este curso. Bien, ya que colocamos lo que son los elementos, lo que podemos hacer es juntarlos. Vamos a conectarlos. ¿Cómo hacemos esto? Cuando se acerquen a una terminal, por ejemplo aquí, aparece lo que es el lapicito y podemos darle clic y juntarlo hasta la terminal del resistor. Vemos que comparten un punto en común, que sería este. Uní a dos ramas. Bien, hago lo mismo con el siguiente. Ya los uní. Hago lo mismo con el siguiente. Ya los uní. Y hago lo mismo. Y así cierro el circuito. Aquí vemos que fue un circuito serie, de elemento por elemento. Y tenemos aquí lo que es un lazo. Una trayectoria cerrada. Bien, eso sería lo que es la realización del circuito. Ahora, lo que me interesa es ver si realmente calculé bien los datos, hice realmente mis ejercicios correctamente. Para ello, vamos a tener que utilizar dos medidas. Bueno, dos instrumentos de medición. Lo que yo calculé fue el voltaje de cada resistor. En este caso, nos quedó 1.19, 0.79 y 3. Entonces vamos a utilizar lo que es un voltímetro. El voltímetro mide lo que es voltaje. Bien, para girarlo a 90 grados, vamos a utilizar la tecla Control R. Control R y ya gira. Bien, es muy importante ver en dónde se encuentra el signo de más. ¿Por qué? Porque a partir de ahí no me puede salir positivo o me puede salir negativo. Veamos, aquí está el más, tengo que conectarlo con el más, por lo tanto tengo que voltearlo. Control R, Control R. Y bien, aquí lo tengo. Aquí está lo que es el voltímetro. El más con el más. Y bien, para conectar un voltímetro, tiene que estar conectado a las terminales del resistor. Aquí lo tengo. Bien, ahí se me cruzó el cable. Lo voy a hacer nuevamente. Ahí está. Están conectados a una de las terminales del resistor. Y voy a hacer lo mismo con los otros dos. Aquí coloco el segundo voltímetro. Y aquí coloco el tercer voltímetro. Y lo conecto a las terminales del resistor. Aquí está. Y aquí hacemos lo mismo. Bien, ya que conectamos lo que es el voltaje, aquí tenemos una opción que sería para simular. Si le damos aquí en las pestañitas,
Vemos que tenemos corriente directa, corriente alterna y así sucesivamente. Vamos a manejar por el momento corriente directa y le doy clic. Y aquí vemos que realmente coincide el voltaje que calculé, 1.19, 796 y 3.01. Aquí está. Bien, quito lo que es la simulación. Ya calculamos o ya vimos, ya comprobamos que estamos bien. Lo único que me falta comprobar es la corriente. En un circuito serie, la corriente se mantiene. Entonces, voy a eliminar lo que son los voltímetros. Bien, en un circuito serie, la corriente va a ser la misma. Bien, entonces vamos a colocar lo que son, esta no es, lo que son los amperímetros, que sería esta opción. Los amperímetros es lo que mide la corriente. Para conectarlos, tiene que pasar la corriente sobre ellos. Entonces tenemos que colocarlo en donde están los circuitos, donde están los elementos. Por ejemplo, voy a colocar un amperímetro al inicio, voy a colocar otro amperímetro en medio de la resistencia 1 y 2 y voy a colocar otro amperímetro al final. Bien, y ahora voy a conectar los circuitos. Como nos damos cuenta, los amperímetros se conectan en serie porque tiene que pasar la corriente a través de ellos. Bien, y hacemos nuevamente la simulación. Vemos que la corriente por cada en el circuito es la misma, 4.42 miliamperes. Justamente lo que hemos calculado. Y así ya realizamos lo que es la simulación del circuito serie. Y bien, para terminar, les voy a dejar una tarea que, dados estos circuitos, vamos a realizar, en este caso, la resistencia total del circuito, la corriente del circuito y el voltaje de cada resistor. Nos vemos en el siguiente video.